He visto muchas cosas en la carretera. Accidentes feos, traileros salvando perro en medio del asfalto, gente pidiendo socorro con bebé en brazos, hasta apariciones en Puente Viejo. Pero nunca pensé que un simple pedazo de papel atorado en el espejo retrovisor me iba a quebrar por dentro de una forma que ni el tiempo podría componer. Era un martes común, de esos en que el sol ya nace castigando la carrocería y el diésel parece evaporarse nomás de pensar en el precio. Venía regresando vacío de una entrega en Chihuahua, atravesando Zacatecas despacio en mi Kenworth viejo de batalla. La bestia hacía ruido, humeaba, gemía en su vida, pero todavía me llevaba. Y yo, como siempre, con el brazo afuera, oyendo el chirrido del radio AM y pensando en silencio. La verdad es que quien vive de carretera vive más con recuerdos que con gente. Y en aquel trecho seco, polvoriento, entre Aguascalientes y Zacatecas, mi recuerdo preferido resolvió visitarme otra vez. Esperanza, mi niña. Ella era apenas una criatura la última vez que me miró a los ojos. Cabellito recogido de lado, olor a champú barato y aquella sonrisa pequeñita, apenada. Recuerdo el día que le di un radiecito de pilas chiquitito con un casete grabado solo con nuestras voces. Era mi manera de estar cerca, aún estando lejos, pero yo fui quedándome más tiempo en la carretera que en casa, y su madre se cansó. Dijo que yo era padre de terminal, de esos que solo aparece en Navidad con regalo comprado a las carreras. Un día se desapareció, se llevó la niña a otro estado, cambió de teléfono, no mandó más fotos, no avisó nada. Yo intenté, toqué puertas, llamé a gente, lloré escondido en patio de gasolinera, pero nada. Con el tiempo fui aceptando que la vida me había tragado. Me aferré al camión, dormía en la cabina, comía cuando se podía, y seguía. Cada faro que se apagaba, cada madrugada mal dormida me decía a mí mismo, así es, padre de carretera no tiene final feliz. Pero aquel día, todo cambió. Había parado en una gasolinera en medio de Zacatecas, una de esas con 3 bombas, una fonda pequeña y aquel olor de fritura mezclado con polvo caliente. Dejé el Kenworth en la orilla, fui a tomar un café negro, cargado, como me gusta, con pan duro y mantequilla. Me senté en un banquito de plástico y me quedé viendo el movimiento de la pista, como siempre hago. Cuando regresé al camión, vi que había un papel doblado atorado en el espejo retrovisor. En el momento, pensé que era volante, multa o algún aviso tonto. Lo tomé sin prisa, pero en cuanto lo abrí y le eché ojo a la primera línea, mis piernas fallaron. La letra era la letra de mi hija, aquella misma caligrafía redondita, medio inclinada que yo recordaba de los papelitos que dejaba pegados en la puerta del refrigerador con marcador de colores. Y solo de ver la forma que escribía la P de papá, supe que era Esperanza. La carta decía: «Papá, yo sé que pasas por aquí cada mes. Yo trabajo en esta gasolinera. Solo quería que supieras que nunca olvidé y que, a pesar de todo, todavía espero». Leí y releí aquel papel unas 10 veces. La mano temblaba, la vista se nublaba. El mundo parecía girar despacio, como si quisiera darme tiempo para entender lo que estaba pasando. Ella estaba ahí cerca, trabajando en aquella gasolinera y esperándome. Pero aquel día no estaba. No vi a nadie parecido, ninguna muchacha que me recordara su cara. Pregunté discretamente a la muchacha de la caja. Ella dijo que una empleada tenía descanso en aquel turno. Me quedé ahí más de 1 hora parado en el asiento de la cabina, con el papelito en las piernas, sin saber qué hacer. No podía encender el motor, no podía salir. Todo lo que había tragado en 20 años estaba ahí atorado. Y lo peor, ahora que ella apareció, no sabía si merecía aparecer también. Después de leer aquella carta, no pude simplemente girar la llave y seguir viaje como si fuera solo un día más. Me quedé con el papel entre las manos, mirando aquella caligrafía como si gritara todo lo que pasé, años tratando de no escuchar. La memoria es traicionera, pero en aquel instante resolvió ser clara. Vino todo de una vez, como aguacero en carretera de tierra. Vino su cara pequeña, corriendo en el patio con el cabello alborotado, riéndose con la boca llena, tropezando con las chanclas grandes. Vino el olor a talco mezclado con sudor de niña,
el sonido de la voz finita preguntando si regresaba el domingo. Y vino fuerte el apretón que sentía cada vez que tenía que responder con mentira. Sí regreso, hija. Papá solo va a dejar una carga y ya está de vuelta. Pero casi nunca regresaba. La verdad es que me perdí en la carretera y cuando me di cuenta, el tiempo se había llevado todo. La casa, la mujer, la hija, lo que yo era. Fui empujando la vida con el parachoques del camión. Cada flete era una excusa. Cada nuevo tramo, un intento de no pensar. Cuando mi exmujer decidió cortar contacto, todavía intenté. Busqué amigos en común, traté de sacar registro de la escuela de la niña, pero nada. Y en algún punto paré, no porque no doliera, sino porque el dolor se volvió parte del trayecto. Uno que vive en la cabina aprende a tragar sentimiento igual que traga polvo, con fuerza, sin quejarse. Y yo tragué. Tragué los cumpleaños perdidos, las preguntas que debe haber hecho a la mamá, las noches en que tal vez lloró abrazada a un juguete que yo le di. Tragué el hecho de nunca haber estado ahí cuando me necesitó. Una escena siempre me regresaba. El día que le di aquel radio de pilas era azul oscuro, sencillo, pero funcionaba. Grabé un casete con mi voz diciendo, «Hola, hija, papá te quiere, pronto está en casa», y muchas bobadas más. Ella escuchaba eso toda la noche. Me dijeron después que dormía con el radiecito abrazado y yo andaba rodando entre fronteras, transportando carga de madrugada, durmiendo con la cabeza recargada en el volante y despertando sin saber dónde estaba. Todo para huir de lo que más dolía, saber que estaba perdiendo la infancia de mi hija. Cuando leí la carta en el espejo retrovisor, me di cuenta que nada de eso se había borrado. Ella recordaba. Sabía que yo pasaba por ahí. Sabía que todavía existía, aunque distante. Y más que eso esperaba. Lo que más me cortó fue la frase final, «No me olvides». Como si yo tuviera opción. Nunca olvidé, nunca. Pero el tiempo me convenció de que tal vez fuera mejor así. Mejor no aparecer, no revolver su vida, no abrir herida vieja. Pensé que ella estaba mejor sin mí y tal vez estaba de veras. Pero aquella carta probaba que aun con todo, todavía pensaba en mí. Dormí mal aquella noche, con la carta en el pecho, el vidrio entreabierto y el ruido de los camiones entrando y saliendo de la gasolinera. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara a los 7 años, con el flequillo chueco y la blusa de la escuela manchada de jugo, aquella mirada de confianza que decía, «Mi papá regresa», y no regresé, al menos no cuando más me necesitaba. Ahora, 20 años después, la vida me ponía otra vez ahí enfrente de la misma gasolinera, con su nombre en una carta y un aviso de que todavía había tiempo. ¿Pero tiempo para qué? ¿Para tratar de componer lo que se perdió? ¿Para pedir perdón? ¿Para decir que nunca dejé de querer? No sabía. Solo sabía una cosa. Tenía que regresar. No solo ahí a la gasolinera. Tenía que regresar a mí. Regresar a aquel pedazo de mí que dejé en la orilla de la carretera cuando dejé que mi hija creciera sin un papá. Al día siguiente, todavía con la cabeza dando vueltas y el corazón apretado, regresé a la gasolinera. Era temprano, antes de las 9. Dejé el Kenworth en la misma orilla de antes, como si el camión supiera dónde tenía que parar. Bajé despacio, como quien pisa territorio sagrado. Cada paso era un tropiezo de pensamiento. ¿Estará? ¿Me reconocerá? ¿Todavía querrá verme? Mi cuerpo caminaba, pero mi alma solo quería huir. Pero no me fui. Me quedé. Entré a la fonda y el olor a café me abrazó como un viejo conocido. El lugar era igual de siempre. Mostrador de acero rayado, 3 mesas de plástico, vitrina con pan dulce duro. Pero para mí, todo ahí parecía diferente, más vivo, más intenso. Miré alrededor, buscando alguna cara que me hiciera recordar de ella. Una muchacha joven con delantal atendía en caja. No era ella. Otra pasaba con la bandeja en las manos. Tampoco era. Me senté en la orilla. Pedí un café solo y me quedé esperando, observando, tratando de imaginar la cara de Esperanza hoy, con más de 20 años. Cada persona que entraba por la puerta contenía la respiración. ¿Será? Pero no era.
Pedí otro café, después un pan tostado. La muchacha del mostrador me preguntó si esperaba a alguien. Moví la cabeza y dije que solo estaba de paso. Mentira, no estaba pasando, estaba regresando. Esperé por más de 2 horas. Esperanza no apareció. Me levanté, pagué y antes de salir junté valor y pregunté por la empleada que tenía descanso el día anterior. La muchacha dijo que estaba programada para el turno de la noche aquella semana. Agradecí con un gesto y salí con los ojos húmedos. De vuelta al camión cerré la puerta con cuidado. Saqué la carta de la guantera y la releí por 10ª vez. Cada letra parecía más viva, como si ella hubiera escrito con el corazón latiendo ahí en el papel. No era solo un papelito, era un puente y yo tenía que cruzar por más que doliera. Me acosté en el asiento, corrí la cortina de la cabina y me quedé ahí con los ojos abiertos, pensando, recordando. Vino la escena del cumpleaños de 8 años de ella, cuando prometí que estaría en casa con el pastel. Yo estaba a 400 kilómetros de distancia, atorado con carga atrasada. No llegué. Llamaron diciendo que lloró toda la tarde. Me quedé parado en una parada cualquiera con la comida fría en las piernas y la culpa ardiendo en el pecho. Vino el recuerdo de la escuela, el día que presentó un trabajo en cartulina y pidió que fuera a ver. Dije que iba. Ella me creyó. No fui. Vino todo como si los recuerdos estuvieran esperando el momento correcto para pegarme. Y ahora era ese momento. La verdad es que por mucho tiempo me escondí detrás de la excusa de que estaba haciendo lo mejor que podía. Pero yo sabía. Pude haber hecho más. Pude haber aparecido menos cansado, menos ausente, más presente. Aquella noche me quedé en la gasolinera. Estaba en una orilla apartada, de frente a la pista. El movimiento iba muriendo de a poco. La luz de la fonda todavía prendida, tráilero llegando, saliendo, motor roncando y yo ahí inmóvil esperando una oportunidad que tal vez ni viniera. No pude dormir. Con cada ruido de puerta, de voz femenina, de pasos, levantaba el cuello. ¿Será ella? Nada. Solo el silencio me respondía. Empecé a pensar que tal vez fuera mejor desistir. Tal vez ella había escrito aquella carta solo como desahogo. Tal vez no quería de verdad verme. Tal vez, en el fondo, lo que esperaba era que supiera que estaba bien, y ya. Y ya estaba empezando a aceptar eso, cuando vi una luz prendida al final de la madrugada, ahí dentro del comedor de la gasolinera. Era una mujer barriendo el piso, sola de espaldas. El corazón latió diferente, pero no fui hasta allá. No, en aquella hora necesitaba estar seguro de que ella quería verme tanto como yo quería verla. O tal vez solo necesitaba otro empujón del destino. El amanecer pegó en la carrocería del camión, como si quisiera despertarme de la cobardía. La claridad entraba por las ranuras de la cortina de la cabina y el ruido de los primeros motores siendo encendidos en el patio anunciaba que el mundo empezaba otra vez. Menos para mí. Para mí, todo todavía estaba suspendido. Pasé la noche entera despierto, revolviendo recuerdo, miedo y arrepentimiento, pensando en 1000 formas de acercarme a Esperanza y en 1000 formas de que me mirara y dijera, ya es tarde. Ese era mi mayor miedo. No que gritara conmigo, ni que me insultara. Lo peor sería que me mirara con indiferencia, como si ya no fuera parte de su vida, como si me hubiera vuelto un extraño. Su carta decía que me veía ahí cada mes, pero no decía si quería de veras verme de cerca. Tal vez solo necesitaba sacar del pecho lo que guardó por años. Tal vez ya me había perdonado sola y ahora quería nomás seguir adelante, sin reabrir herida, sin escarbar pasado. ¿Y quién era yo para estorbar eso? Yo que fallé en cada promesa, yo que solo aparecía con excusa, que escogía la carretera aún sabiendo el precio, yo que dejé que su infancia pasara por la ventana del camión mientras corría tras el flete, pero algo dentro de mí decía que no era hora de irme. Encendí el Kenworth. El motor despertó con aquel ronquido familiar, y por un instante pensé en meter la velocidad y seguir viaje. Era más fácil, más seguro. Podía fingir que no vi la carta, que todo eso fue solo un sueño. Podía seguir siendo el trailero solitario que aprende a convivir con los fantasmas. Pero algo dentro de mí decía, regresa, regresa, aunque sea para oír un no. Regresa
porque ella te extendió la mano antes. Regresa, porque esta vez eres tú quien tiene que tener valor. Regresé. Esperé un día más. Pasé el día entero rodando despacio por la ciudad, tratando de ocupar la cabeza. Paré en una gasolinera, hice cambio de aceite, arreglé una fuga vieja en el tanque de aire, platiqué con un llanero, tomé agua fresca, todo para no pensar demasiado, pero cada minuto parecía durar una eternidad. El reloj pasó de las 4 de la tarde. Faltaba poco para oscurecer y decidí que sería aquella noche. Regresé a la misma gasolinera, estacioné en el mismo lugar. Esta vez entré con pasos más firmes, el pecho apretado, la respiración corta, pero sin querer huir. Me senté en la misma mesa de la fonda, pedí un café y me quedé. El tiempo pasó despacio. Choferes entraban, comían, pagaban, se iban. La fonda se llenaba, se vaciaba, se llenaba otra vez y yo ahí esperando. Hasta que cerca de las 7:30, la puerta del comedor se abrió. Entró una muchacha de uniforme sencillo, pantalón de mezclilla y playera negra, cabello recogido en chongo, semblante sereno, mirada cansada. Ella caminaba con pasos ligeros, casi flotando entre las mesas. Empezó a limpiar el mostrador, agarró la jarra de café, acomodó las bandejas, todo como si fuera solo otra noche de trabajo. Pero supe en el momento, aún sin haber visto aquella cara en 2 décadas, supe que era ella, Esperanza, mi hija, y mi cuerpo se trabó. No pude levantarme, no pude llamar. Me quedé nomás mirando, escondido detrás de la taza de café. El mundo entero cabía en aquel salón pequeño, y en aquel momento todo en mí gritaba por valor, pero no fui. Al menos, no todavía. Mi miedo todavía era más grande que mis ganas. Y fue ahí, sentado inmóvil, viendo el pasado encarnado en forma de hija, que entendí que tendría que escoger. O cargaba para siempre el peso de no intentar, o correría el riesgo de ser rechazado y aún así honrar la carta que me dejó. En el fondo, ya sabía cuál sería la decisión. Ahí estaba, Esperanza, mi hija, en carne, hueso, pasos ligeros y mirada calmada. Y yo seguí parado como si mi alma hubiera olvidado cómo mover el cuerpo. El tiempo parecía no saber pasar. Solo había el sonido del ventilador de la fonda girando despacio, el ruido apagado de las conversaciones al fondo y mi corazón latiendo más fuerte que todo. Esperanza limpiaba el mostrador con movimientos firmes, concentrada en lo que hacía. No me notó de inmediato y yo no pude levantarme ni llamar. Era como si la vida me hubiera dado la oportunidad que pedí durante 20 años y aún así tuviera miedo de tomarla. Fue entonces que me miró, no directo, primero de lejos, después por más tiempo. Aquella mirada de quien reconoce sin entender de dónde. Una mirada que se tarda un segundo más de lo común. Una mirada que se prende y ahí paró. La esponja todavía en la mano, el trapo en medio del mostrador, los ojos fijos en los míos, y en aquel instante supo de la misma manera que yo supe la noche anterior, sin necesidad de oír, sin necesidad de explicar. El tiempo que pasó 20 años corriendo pareció congelarse. Dejó la esponja a un lado y caminó hacia mí, no apurada, no dudosa, sino con la firmeza de quien carga el peso de años esperando. Me levanté, las piernas temblaban, la taza de café todavía caliente se quedó en la mesa. Cuando paró enfrente de mí, el mundo entero se cayó. Y ahí, frente a frente, no hubo palabras, no hubo preguntas, ni acusaciones ni explicaciones. Solo extendió los brazos y fui. El abrazo fue seco, pero entero, duro al principio, como si todavía estuviéramos probando si aquello era real. Pero después se fue soltando, su fuerza entregándose, mi pecho desarmándose, y por fin el llanto, el de ella apagado en mi hombro, el mío atorado por dentro, porque no quería derrumbarme ahí, todavía no. Nos quedamos así por minutos, 2 extraños con la misma sangre, 2 silencios que se entendían, 2 pasados tratando de encontrar algún presente posible. Ella me soltó primero. Se limpió la cara con la manga de la camisa. Sonreía con los ojos todavía mojados y antes de que saliera cualquier palabra, apuntó hacia afuera, como quien dice, «Vamos a respirar». Salimos juntos. Caminamos hasta el lado del camión. La luz del final de la tarde dejaba todo más ligero, más bonito.
Nos sentamos en la banqueta. Yo recargué las manos en las rodillas. Ella cruzó los brazos sobre las piernas. Lo primero que dijo fue: «No pensé que vinieras». Lo primero que pensé fue: yo tampoco sabía si podría. Pero no respondí con palabras, solo con la mirada. Y ella entendió. Platicamos poco aquel día. Hablamos más con el silencio. Ella contó que trabajaba ahí hacía 2 años, que vivía en un cuartito atrás, que terminó los estudios. Dijo que siempre supo que un día aparecería, porque trailero de verdad nunca cambia de gasolinera. Y yo dije que nunca dejé de pensar en ella. Nunca. Me mostró el casete viejo, aquel del radiecito de pilas. Todavía lo tenía guardado en una caja de cartón con otros recuerdos. Dijo que lo escuchaba de vez en cuando, solo para recordar que yo existía. Eso me deshizo por dentro, porque pensaba que el tiempo había borrado todo y ella guardó cada pedazo. Antes de irme aquella noche, me entregó la continuación de la carta, un pedazo que no cupó en el papelito original. Estaba escrito a mano, doblado con cuidado. «Papá, te perdono, pero solo te pido una cosa. No desaparezcas otra vez». Regresé al camión con las piernas flojas, cerré la puerta y lloré como hombre grande. No por el dolor, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentí que tal vez, solo tal vez, todavía había tiempo. En los días que siguieron empecé a parar en la misma gasolinera cada semana. No era por flete, era por ella, Esperanza. No hablábamos mucho del pasado. Era como si el silencio que cargamos por 20 años se hubiera vuelto un puente y no un abismo. Ella venía con un café en la mano, se sentaba conmigo en el asiento del lado del camión y nomás existíamos juntos. Hablábamos del presente, cosas sencillas, el precio del diésel, el calor de Zacatecas, sus planes de estudiar más, y de repente todo parecía tan natural que dolía pensar que tardamos tanto. Fue en una de esas pláticas, con el sol ya cayendo detrás de las bodegas, que me dijo que tenía que contarme algo. La voz estaba más baja de lo normal, la mirada más quieta. Puse atención, pero esperé. No presioné. Respiró hondo y dijo sin rodeos: «Tengo un problema de salud, papá». Se me revolvió el estómago. Ella explicó que andaba pasándola mal hacía meses. Falta de aire, cansancio fuera de lo normal, mareos. Ya se había hecho exámenes. Encontraron enfermedad rara, autoinmune, complicada, difícil de tratar. Los doctores todavía estaban estudiando el caso, viendo qué hacer, pero hablaba todo con una calma que me dejaba aún más desesperado por dentro. «Pero no es eso lo que te quería contar primero». Siguió y puso la mano sobre la panza, como si estuviera protegiendo un secreto. Fue ahí que entendí. Sonrió, aquella sonrisa ligera, bonita, llena de silencio y fuerza. «Estoy embarazada, papá». Mi cabeza giró. Al mismo tiempo que la noticia de la enfermedad me aplastaba, la del bebé me daba aliento. Era como si vida y muerte se hubieran sentado en la misma mesa, brindando por una nueva oportunidad. Estaba embarazada de 3 meses. Dijo que no fue planeado, pero que fue recibido con amor. Que el papá del niño era un muchacho bueno, pero que se había desaparecido cuando supo de la enfermedad y que aún así no se arrepentía de nada. Me quedé ahí mirándola, tratando de entender cómo aquella niña fuerte, que pasó toda la vida sin mí, ahora me incluía en los momentos más importantes de ella, sin cobranza, sin rencor, solo con el corazón. Dijo que ya había escogido el nombre. Si era niño, quería homenajear a alguien, un nombre que, a pesar del dolor, representaba el origen, la carretera, la lucha. Se va a llamar Heraclio, igual que usted. En el momento, volteé la cara. No quería que viera mis ojos mojados, pero ya sabía. Eso me deshizo. Yo que pasé una vida huyendo, ahora tenía a mi hija entregándome el regalo más grande de todos. Un nuevo comienzo, un niño que vendría con mi nombre, un nieto que tal vez podría ver crecer. Tal vez. Agarró mi mano con firmeza. Dijo que no quería verme llorando. Que aún con todo tenía fe, tenía calma y que si pasaba lo peor, quería que prometiera que no desaparecería, que se quedaría por él. No pude responder con palabras, solo apreté su mano con fuerza. Y ahí, en aquel toque,
Hice la promesa más verdadera de mi vida. Me contó que ya pensaba en dónde quería bautizar al niño. Dijo que era Sueño Viejo, un lugar de fe, de peregrinación, que veía en las telenovelas y en las revistas, la Basílica de Guadalupe. Quería ir hasta allá con el bebé en brazos, tenerme al lado y pedir protección para su vida, aunque la de ella fuera incierta. Aquella noche, regresando a la cabina, me acosté en el colchón nuevo y miré el techo de la cabina por horas. Sabía que el tiempo era corto, pero también sabía que ahora cada minuto con ella era todo lo que importaba. El tiempo corrió ligero después de aquella plática. Los meses siguientes fueron una mezcla de miedo y esperanza. Seguí rodando, pero con el corazón preso en aquella gasolinera, en aquella muchacha de sonrisa dulce y mirada de hierro que tenía el privilegio de llamar hija. Cada kilómetro recorrido era por ella, cada flete, cada entrega, cada noche sin dormir. Era todo pensando en asegurar lo que fuera necesario para lo que estaba por venir. Esperanza engordaba despacio, pero la cara seguía firme. Aún con la enfermedad avanzando, sonreía como quien cargaba dentro del pecho una luz que el dolor no podía apagar. Y cada vez que paraba ahí, se empeñaba en actualizarme sobre todo. Los exámenes, la ropita, los sustos, los nombres que casi escogió y el nombre que escogió de verdad. Heraclio, decía con orgullo, agarrando mi mano. Es para que sepa de dónde viene. Su salud, sin embargo, empeoraba a ojos vistas. El tratamiento no hacía el efecto esperado. Había días en que apenas podía levantarse de la cama, y aún así me pedía que no desistiera del bautizo. Decía que aquel era su sueño, ver al hijo bendecido, protegido. Y yo prometí que pasara lo que pasara. El niño sería llevado hasta la Basílica de Guadalupe, que recibiría el nombre, la bendición y su amor, aunque ella no pudiera ir junto. Sonrió débil, y en aquella sonrisa vivía una despedida disfrazada de fe. Heraclio nació en un comienzo de mañana, en un hospital sencillo de la ciudad vecina. Nació fuerte, llorando fuerte, con el puño cerrado y la misma nariz ancha que yo veía todos los días en el espejo. Cuando lo cargué por primera vez, mi mundo se detuvo. Era como si el tiempo hubiera regresado, como si todas las curvas de la carretera que recorrí me trajeras exactamente hasta ahí. Un bebé en brazos, mi sangre, mi continuación. Lloré como el hombre que tuvo la oportunidad de rehacer su propia historia, como el padre que falló, pero que ahora renacía como abuelo. Esperanza, aún débil, cargó al hijo con el cuidado de quien sabía que tal vez no tendría mucho tiempo. Me pidió otra vez con los ojos, llévalo, haz esto por mí. Y lo llevé. 2 semanas después, con todo preparado, puse al pequeño Heraclio en el portabebés improvisado y acomodé todo en la cabina. Llené el tanque, agarré la carta de bautizo, el acta, una muda de ropa blanca, su chupón preferido, y partí. El camino hasta la basílica fue el más silencioso y sagrado que recorrí en la vida. La carretera parecía otra. El motor del Kenworth cantaba más suave. El cielo, aún nublado, parecía más ligero, y dentro del camión era solo yo y aquel niño que cargaba más que un nombre, cargaba una promesa, un legado, un pedazo de esperanza. Llegamos al final de la tarde. La basílica se alzaba en el horizonte como un milagro de ladrillo y fe. Un mar de gente caminaba a los lados, familias enteras, promeseros, gente de rodillas en el piso, y yo, trailero viejo, cansado, con el nieto en brazos, entré por el lateral con los ojos aguados. Me recibió una señora de la parroquia. Cuando expliqué la historia sin muchos detalles, pero con toda la verdad en la mirada, sonrió con ternura y dijo: «La mamá de este niño está aquí, aún sin estar». Y sentí que era verdad. En la hora del bautizo, mientras el padre derramaba el agua en la frente del niño y decía el nombre completo con voz firme, agarré fuerte. El bebé no lloró, solo miró hacia arriba, como si viera más allá de la cúpula de la iglesia, y en aquel instante sentía la presencia de Esperanza ahí, como un viento ligero, como una mano en el hombro, como un susurro en el oído diciendo: «Gracias, papá». Después de la ceremonia,
Me senté en las escaleras de la basílica con el niño durmiendo en mis piernas. Me quedé ahí por un buen rato, en silencio, viendo el cielo oscurecer y tratando de detener la lágrima que ya no necesitaba ser escondida. Había fallado como padre, pero ahora prometía no fallar como abuelo. Regresé de la basílica con el corazón en pedazos. La fe me sostenía por dentro, pero la realidad pegaba pesado en el pecho. El viaje había sido lindo, necesario, pero sabía que el tiempo era corto, demasiado corto. Al llegar a la gasolinera, estacioné el camión en la misma orilla de siempre. El sol empezaba a meterse, tiñendo el cielo de rojo y oro. Bajé despacio con el pequeño Heraclio durmiendo en mis brazos. Entré por atrás, como hacía quien ya era de casa. La muchacha de la caja me reconoció al instante. No dijo nada, solo asintió con la cabeza y apuntó al cuarto atrás. El pasillo era estrecho, silencioso. El sonido de un ventilador girando distante rompía el silencio. Abrí la puerta con cuidado. Esperanza estaba en la cama, flaca, pálida, pero todavía bonita. La cara serena como quien ya sabía todo. La mirada cansada, pero llena de luz. Me vio y sonrió débil, pero verdadero. Me acerqué despacio, me senté al lado de la cama, puse al bebé en sus brazos. Lo miró como quien carga el mundo. Besó su frente con cariño y dijo casi en un susurro: «¿Lo lograste, papá? ¿Lo llevaste?» Asentí. No pude hablar. La garganta se trababa. Lo único que pude fue agarrar su mano con fuerza. Me miró a los ojos y dijo: «Ahora puedo descansar». Fue en aquel momento que supe que era el final, pero no había desesperación ni miedo, solo un silencio sagrado de quien entiende que cumplió lo que vino a cumplir. Acarició la cara del hijo, me miró una vez más y dijo con la voz casi perdida: «Cuídalo por mí, enséñale lo que no pudiste enseñarme y nunca, nunca desaparezcas». Moví la cabeza con los ojos nublados. Dije «sí», aún sin voz. Nos quedamos así por largos minutos. El bebé se durmió en su pecho. Cerró los ojos despacio como quien apenas cambia de lugar dentro del tiempo. Y fue así que se fue, sin dolor, sin ruido, solo con amor. Aquella noche me acosté en la cabina con el nieto en mis brazos. Dormía tranquilo, como si no supiera de la ausencia que acababa de nacer. Y yo, en medio del luto, sentía un hilo de paz, porque Esperanza no se fue sola. Dejó un pedazo de sí, un nuevo comienzo, un niño que carga mi nombre, pero que más que eso carga la historia de una hija que escogió perdonar y amar, aun cuando tendría todas las razones para dar la espalda. Y yo escogí quedarme. Después de que Esperanza partió, pasé unos días parado. No pude encender el camión, no pude salir de ahí. Me quedé con el pequeño Heraclio en brazos, sentándolo al lado del Kenworth, sintiendo el mundo pasar despacio, mientras trataba de entender cómo seguir con un pedazo de mí faltando y otro renaciendo. Me dejó un papelito en el sobre del acta de nacimiento. Cosa sencilla, su letra, redondita, todavía firme, a pesar de la enfermedad. «Papá, enséñale a mirar el cielo, a contar estrellas, a oír el ronco del motor como música. Ahora es tuyo. Y esto sí es un nuevo comienzo». Fue con esas palabras que escogí qué hacer. Regresé a la carretera, pero nunca más igual. Transformé el camión, quité el asiento del copiloto e instalé un asiento con sillita adaptada. Colgué juguetes en el tablero. Guardé su chupón preferido en la guantera. Acomodé una caja con pañales, leche, trapitos de boca y un mameluco bordado con su nombre. Y créanme, el Kenworth quedó más bonito que nunca. Era como si supiera que ahora transportaba algo mucho más valioso que cualquier carga. En las paradas cambiaba pañal encima del asiento trasero, calentaba la mamila con agua caliente del radiador, hacía que el niño durmiera arrullado por el bamboleo del asfalto y el soplo del viento entrando por la ventana. Los otros tráileros miraban con sorpresa. Primero se reían, después se emocionaban. Y cuando contaba por encima la historia, muchos se quedaban en silencio. Gente curtida que aprendió a esconder emoción, pero que reconocía en mi mirada lo que es perder y ganar al mismo tiempo. El pequeño Heraclio fue creciendo ahí,
aprendiendo a amar la carretera con los ojos, a ver el mundo pasar por la ventana como si fuera cine, a sonreír cada vez que el motor arrancaba, y yo fui aprendiendo con él. Aprendí a desacelerar, a parar más veces, a oír música más bajito, a cantar quedito para arrullar. Aprendí que aun con todo lo que perdí, todavía había mucho que amar. Y más que eso, aprendí que el amor que no supe dar a Esperanza a tiempo podía ahora ser entregado con calma, presencia y verdad al nieto que me confió. Cada parada era un capítulo nuevo, cada ciudad una historia. La cabina se volvió cuna, salón de clase, cuarto de juegos, y yo me volví padre otra vez. Esta vez, con más silencio, más cuidado, más presencia. La carretera ya no era huida, era hogar. Y el camión que antes fue mi refugio solitario, ahora era herencia. Herencia de amor, de dolor, de redención. El tiempo pasó como pasa la carretera por la ventana, rápido cuando uno parpadea, lento cuando uno siente. El pequeño Heraclio creció. Primero empezó a caminar agarrándose de los asientos del camión. Después aprendió a reconocer el sonido del motor y los nombres de las ciudades en el mapa. Decía Kenworth antes que Tatita. Creció con el olor a grasa mezclado con talco y con un cariño por el mundo que parecía no caber en pecho pequeño. Nunca faltó amor, ni historia que contar. Cuando cumplió 5 años, me pidió visitar la iglesia grande que su mamá soñaba. Ya sabía. Era hora de regresar. Preparé todo con calma. Ya no era el mismo camión. La carrocería tenía nuevas marcas. El asiento del chofer ya se hundía hacia un lado, pero todavía rodaba con dignidad. Era como yo, envejecido, más lleno de carretera por dentro. Agarramos la carretera con el sol naciendo. Heraclio sentado en el asiento alto, con los pies colgando, ojos atentos. Llevé los dibujos que hacía de la mamá con vestido de novia, con bebé en brazos, sonriendo desde el cielo. Decía que ella vivía allá arriba, en aquella nube más grande. Llegamos a la basílica cerca del final de la tarde. La ciudad todavía tenía aquel olor de fe, de sudor y de promesa cumplida. Gente caminando de rodillas, otros en silencio, manos entrelazadas. Estacioné el camión a unos metros de la basílica. Agarré a Heraclio de la mano y seguimos. Caminaba firme, como si reconociera el camino, como si supiera que aquel lugar era más suyo que mío. Entramos por la nave lateral. La luz entrando por los vitrales dibujaba colores en el piso. El sonido del coro a lo lejos llenaba el aire con una paz que uno solo encuentra en lugares así, sagrados no por las paredes, sino por lo que guardan. Nos sentamos en la última banca. Heraclio sacó del bolsillo un papel doblado. Era un dibujo de la mamá de vestido azul cargando una estrella. Pidió dejarlo en el altar. Subimos con cuidado. Lo sostuve por la espalda mientras estiraba el brazo y dejaba el papelito doblado ahí mismo a los pies de la santa. Después me miró y preguntó, ¿puede ver desde aquí, Tatita? Sonreí con el corazón doliéndome de amor. Puede, mi hijo. Desde aquí ve todo. Nos quedamos en silencio. Ahí, en aquel instante, el tiempo se detuvo. Pensé en todo lo que viví, en quién fui, en el padre ausente, en el hombre fallido, en el trailero que prefirió la carretera a la sala de casa y en el abuelo que por milagre o castigo bueno tuvo la oportunidad de empezar otra vez. Y pensé en ella, en Esperanza, que me perdonó con un papelito, que me entregó un nieto y que me enseñó, aún yéndose, que el amor no se mide en el tiempo, se mide en la entrega. Al salir de la iglesia, antes de regresar al camión, Heraclio me llamó, apuntó al cielo y dijo, «Mira, Tatita, hay una estrella brillando ahí». Miré. Era verdad, una sola, solitaria, en medio del azul oscuro que empezaba a caer. Le di un apretón ligero en el hombro. «Esa de ahí, mi hijo, es tu mamá. Nunca va a dejar de alumbrar tu camino». Y regresamos al camión. Aquel día la carretera no nos llevaba lejos, nos llevaba de vuelta a todo lo que importaba. Ahora me cuentas una cosa, solo por curiosidad mía. ¿Desde dónde estás oyendo esta historia? ¿Desde la cabina también? ¿De alguna ciudad del interior?
del rancho de la capital, comenta ahí abajo. Quiero saber hasta dónde está llegando esta historia en este mundote de Dios.